Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha. Juan José, muy buenos días. Buenos días. Por comenzar con otro de los asuntos claves que hemos atendido estas últimas horas, está el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles, del que, bueno, es verdad que se han ido desprendiendo detalles, aunque no han sido comunicados oficiales, pero sí hemos sabido más detalles sobre lo que va a ser la financiación de las comunidades autónomas, ese importe de entregas a cuenta que recibirán el próximo año del sistema de financiación autonómica, 112.000 millones de euros, un 6,3% más que el año pasado, además una partida de 3.000 millones para compensar la devolución del IVA, y se les ha comunicado además el reparto de los 13.400 millones que se incluyen de más en los presupuestos. No sé cómo hay que valorar este traslado de cuentas a las comunidades a priori. Bueno, pues en principio hay que valorarlo dentro de la normalidad en lo que es el proceso presupuestario, porque es fundamental para las comunidades autónomas el tener un esquema de financiación a partir del cual presupuestar. Entonces es importante, por ejemplo, pues el tema de la financiación normalizada, los 112.213 millones de euros, que son entregas a cuenta del ejercicio en función de la previsión de recaudación de los tributos pedidos a las comunidades autónomas para el año 2022. Luego habrá que proceder a la regularización y es lo que ha condonado el Ministerio de Hacienda respecto a las entregas a cuenta que se hicieron en el año 2020. Como consecuencia de la crisis, pues la recaudación se cayó y, por lo tanto, las comunidades autónomas tenían que devolver 3.900 millones de euros. La decisión del Ministerio de Hacienda ha sido condonar esas liquidaciones negativas del año 2020, que eran a favor del Ministerio de Hacienda y que tenían que haber pagado las comunidades autónomas. Y luego es importante también destacar un elemento trascendente, y es la transferencia para paliar el perjuicio económico que se planteó a las comunidades autónomas como consecuencia de la entrada en vigor del sistema de gestión del impuesto sobre el valor añadido. En el año 2017 hubo un cambio de sistema, se incorporó lo que se llama el suministro inmediato de información, y eso supuso un decalaje en lo que es la periodificación del impuesto que perjudicó a las comunidades autónomas. Algunas de ellas lo que hicieron fue plantear un recurso judicial que ganaron, de tal manera que ahora lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda es reconocer al conjunto de las comunidades autónomas ese derecho y, por lo tanto, una transferencia adicional de unos 3.000 millones de euros que se formulará en los próximos presupuestos. Ajá. Más allá de las cifras, querría que hiciéramos un comentario sobre ese mensaje que lanzaba la ministra María Jesús Montero, en la que pedía a las comunidades autónomas que, en la medida de lo posible, realicen una estrategia de consolidación fiscal a medio plazo, un llamamiento, ¿no?, que lanza en medio de pese a estar suspendidas las reglas fiscales, pero les lanza ese mensaje de cara a ese momento, ¿no?, que una vez que se supere la crisis, para ir reduciendo el nivel de déficit, un mensaje que es el que otras instituciones lanzan al Gobierno central. Sí, pero en este caso en primer lugar es el propio Gobierno central el que tenía que ponerse las pilas en ese sentido. Desde la AIREF y otras instituciones económicas se le ha ido exigiendo al Gobierno un programa de consolidación fiscal a medio y largo plazo, donde podamos ir digiriendo los déficits que se han ido generando en los 2 últimos años y la deuda pública que se ha disparado en 25 puntos porcentuales respecto al PIB en los últimos 2 años. Esto significa que, evidentemente, las comunidades autónomas van a tener que hacer un esfuerzo de consolidación fiscal, pero el primero y principal lo tiene que formular el Estado. Parece que en las cuentas que se presentaron el otro día con el techo de gasto había una voluntad de reducir el déficit público desde el 8,4 al 5%, que ahí había un esfuerzo de consolidación fiscal del Estado importante. A las comunidades autónomas se les exige menos, una décima de punto en el ajuste, pero es evidente que tienen que actuar de forma coordinada el conjunto de las administraciones públicas para definir un programa de actuación a medio y largo plazo que permita ir entrando de nuevo en las reglas fiscales que para el año 2023 nos van a exigir sí o sí. Claro, al final el mandato del Banco Central Europeo ahora mismo está suspendido, pero en el momento que se diga que el conjunto, no el caso particular nuestro, claro, el conjunto de la economía de la eurozona tiene que comenzar a independizarse del Banco Central, ese apoyo,
está claro que ya tiene que estar preparado ese camino de consolidación. En este punto, ¿hasta qué punto entonces, valga redundancia, tenemos que considerar que es factible ese llamamiento a las comunidades autónomas? Porque claro, ahora mismo nadie está dispuesto a reducir, ¿no?, esas posibilidades de gasto. Claro, es evidente, o sea, está claro que ahora mismo jugamos con una enorme incertidumbre y hacer previsiones en una situación de incertidumbre es complicado. Pero es mejor tener un programa que luego podamos ir ajustando paulatinamente en función de las circunstancias económicas que se vayan planteando, que no tener un programa, porque nos lo van a exigir desde el punto de vista de la Unión Europea. A medida que vayamos avanzando en el desarbolamiento de las medidas de apoyo COVID y a medida que vayamos avanzando en la aportación de los fondos de la Unión Europea, nos van a ir exigiendo dos cosas. En primer lugar, el volver a las reglas fiscales y, en segundo lugar, el adoptar un conjunto de reformas estructurales. Tener un programa preparado a medio plazo yo creo que es importante porque, repito, con las incertidumbres en las que nos movemos, pero también con ajustes puntuales en función de los cambios en lo que es el escenario económico, nos va a permitir paulatinamente ir adecuándonos a esta situación de equilibrio y estabilidad presupuestaria. Precisamente en este mismo contexto está claro que hay que prepararse. Ahora mismo la situación es la que es, el azote del coronavirus es una amenaza y los precios están ahí advirtiendo también de cómo va a suponer también el desempeño, ¿no?, de las empresas, el esfuerzo fiscal. Y en este mismo contexto estamos pendientes de una parte y otra del mundo al movimiento de los distintos bancos centrales, por lo que pueda imitarse en un lado y otro. Ayer escuchábamos a Jerome Powell precisamente ya sentando ese discurso de que, bueno, se puede ir hablando, no es el momento de retirar estímulos, pero sí que es verdad que ya van a vigilar con más detalles a registro de datos por si en algún momento tienen que advertir de ese momento para comenzar a retirar estímulos. Sí, vamos a ver. La Reserva Federal, Jerome Powell, lo que se ha dado es un tiempo de reflexión, y me explico. La idea de la Reserva Federal es no modificar los tipos en los próximos pues prácticamente 6 meses, hasta la finalización del año, mantenerlos en el entorno del 0,025%. ¿Por qué? Pues porque consideran que el repunte inflacionario puede ser de carácter temporal, como consecuencia de la situación sobrevenida en la crisis de COVID. Vuestro invitado anterior lo ha explicado muy bien, o sea, realmente hay un incremento significativo, pero parece que es un repunte de carácter temporal y no hay razones estructurales. De hecho, las previsiones que tienen los Estados Unidos para el año próximo sería de una inflación del orden del 3,4%. Por lo tanto, bastante inferior a la del 5,4% interanual que han dado en el mes de mayo. Básicamente, los temas de las materias primas, determinado tipo de productos fundamentales de carácter intermedio, como los semiconductores que están condicionando el resto de la economía mundial, etcétera, son cuestiones que pueden considerarse como coyunturales y, por lo tanto, es importante no tomar decisiones precipitadas que puedan condicionar la salida de la crisis económica desde el punto de vista de la demanda. Ya para terminar, Juan José, estábamos pendientes también hoy, vamos a conocer esa EPA, vamos a conocer ese IPC preliminar que parece que podría alcanzar por primera vez superar ese 3%. No sé cómo tenemos que mirar el dato de hoy. A ver, respecto al tema de la inflación, repito y me ratifico lo que decía antes. Yo creo que hay que esperar y ver. De hecho, el propio Banco Central Europeo lo que ha hecho ha sido revisar su mandato de manera que ya no es el límite del 2%, el límite de actuación para empezar a aplicar políticas monetarias de carácter restrictivo, y lo que se ha dado es un mandato en el cual permite una oscilación entre el entorno del 2%. Esto significa que abre la posibilidad de mantener determinado tipo de política monetaria expansiva, con ciertos límites, evidentemente, en una situación en la cual está aún comprometida la salida de la crisis económica desde el punto de vista de lo que es la conformación del sistema económico.
Sí es importante, como hemos dicho antes, que vaya habiendo una cierta coordinación entre la política monetaria y la política fiscal. Yo creo que es importante a nivel europeo que ante políticas monetarias expansivas pueda empezar a articularse políticas fiscales de carácter restrictivo. Y por eso lo que comentábamos antes, empezar a diseñar un plan de actuación que permita ir hacia esa consolidación fiscal, porque entonces sí que podremos tener problemas desde el punto de vista de la estabilidad de precios. Y desde el punto de vista de la EPA, bueno, pues los datos van a ser buenos estacionalmente, habrá que ver a medio y largo plazo cuál es el comportamiento. Yo creo que con una estimación razonable de crecimiento económico en torno a un 6%, podríamos estar para el año 2002 en un paro del 14,2%. Yo creo que lo que hay que hacer es fundamentalmente poner todos los medios para impulsar la economía, y a partir de ahí veremos los datos en cuanto a lo que es la estimación de paro para los próximos años. Pues vamos a tener que dejarlo aquí. Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha. Un placer haberle tenido con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muy bien, pues muchas gracias, igualmente.